Muy buen día, tengan todas y todos ustedes. Pues el día de hoy estamos aquí en las instalaciones del Tecnológico de ESO, Colica, en la extensión de Nogales, y pues bueno, vamos a darle apertura a esta serie de podcast que ya ustedes han tenido la oportunidad de dar seguimiento. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de seguridad alimentaria. Les presento a un gran amigo ya de esta academia, el maestro José Luis. Vamos a platicar, por favor, de seguridad alimentaria, pero antes de todo esto quiero platicarles que el maestro, el doctor, ha venido en este periodo intersemestral en el proceso de actualización docente, en el cual nos hemos dado la tarea de platicar innumerables temas sobre la seguridad alimentaria. Nos ha puesto a debatir, nos ha puesto a analizar, nos ha puesto a platicar nuestras experiencias y sobre todo a poder trazar un plan para esta intervención comunitaria y que nosotros podamos trasladar el mensaje para todas y cada uno de ustedes. De su conocimiento, maestro, antes de que usted se presente, la página de Facebook de nuestra academia, afortunadamente nos siguen algunos países de Sudamérica, algunos países incluso de Europa, en América del Norte y por supuesto diferentes estados aquí en nuestro país, ¿no? Sobre todo nuestra temática por ser la Academia de Desarrollo Comunitario, y bueno, estamos implementando una red nacional de la ingeniería en desarrollo comunitario para poder tratar de meter en el discurso nacional el desarrollo comunitario, ¿no? Que creo yo que es una de las grandes desventajas que nos ha tocado lidiar como carrera, como profesión. Pero maestro, si nos permites tu presentación. Claro, gracias amigo Rubén por invitarme y darme la oportunidad de estar con estudiantes de esta licenciatura tan importante y tan pertinente como es el desarrollo comunitario. Pues yo soy profesor jubilado de la Universidad Veracruzana, licenciado en nutrición, maestro en salud pública y doctor en ciencias de la actividad física y del deporte, focalizadas a la prescripción del ejercicio para la prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles. Pero uno de los grandes temas de mi ejercicio profesional ha sido el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, y es un privilegio estar con ustedes. Nos platicaba usted a lo largo de este curso que usted ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes contextos, ¿no? Ha tenido propuestas en la iniciativa de ley, ha tenido incluso propuestas para cabildear, ¿no? En diferentes ayuntamientos, municipios, obviamente tiene estrechas relaciones con amigas y amigos diputados, ¿no? De diferentes colores y sabores, ¿no? Pero lo interesante es que ha podido con sus... yo tenía la oportunidad de visitar el CV público que tiene usted de CONACYT, y ahí veía yo la serie de publicaciones, libros, artículos, tesis dirigidas. La verdad es que un CV bastante amplio, completo, sobre todo diverso en el área de la nutrición. Entonces, hoy ya no basta hablar de seguridad alimentaria, sino que también hay que agregarle nutrición, ¿no? Nutricional. Así es. Así es. ¿Qué es la seguridad alimentaria? La seguridad alimentaria y nutricional se refiere a garantizar o tener acceso a los alimentos en todo momento, y el acceso se refiere al acceso tanto físico, o sea que estén disponibles los alimentos, pero también al acceso económico, o sea que pueda yo comprarlos. ¿Qué características deben de tener los alimentos? Deben de ser saludables, deben de ser inocuos, pero que fomenten la salud y que contribuyan al bienestar de las personas en todo momento de la vida. Y la seguridad alimentaria es una garantía para los mexicanos que tiene que ver con la adición al artículo 4 constitucional, que habla justamente del derecho constitucional a la alimentación, a una alimentación, dice ahí también, saludable, inocua y que garantice o aporte todos los nutrimentos necesarios para el correcto desarrollo de los individuos. Es muy compleja la seguridad alimentaria y nutricional. Tiene que ver
con varias disciplinas. Y obviamente tiene que ver tanto con el combate y la prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles, como con el combate y control de el hambre y la desnutrición. En este contexto tenemos que platicar de la definición gruesa, ¿no? Sí. De la definición gruesa, rígida del asunto, porque pareciera que hablar de seguridad alimentaria, hablar de la disponibilidad de estos recursos alimenticios, bastaría con preguntarnos la relación con el hambre y con comer en sus conceptos, ¿no? ¿Por qué como? Pues por hambre, ¿no? Pero usted puntualizaba una pregunta al inicio del curso, y la verdad es que me agradó mucho esa pregunta, y básicamente era: ¿quién se ha ido a dormir con hambre? Y yo dije, bueno, yo sí me he ido a dormir con hambre, pero es por decisión. Pues que el hambre está presente lamentablemente en todas las sociedades, en todos los países, en todos los continentes, en todos los estados, en todos los municipios, en todas las regiones, en todas las colonias. Lo que difiere es la magnitud, o sea, a cuántas personas afecta. Y lo que difiere es la temporalidad, si es de larga o de corta duración. Pero por donde quiera que se le vea, el hambre es una circunstancia indeseable, que no debería de haber personas que estuvieran padeciendo hambre de manera involuntaria. Como tú bien lo dices, bueno, yo me he ido a acostar con hambre, pero me imagino que te has ido a acostar por hambre porque no quisiste cenar o porque te dio flojera levantarte a comer. Pero hay otra hambre más problemática, otra hambre que lacera la conciencia de los individuos, de quienes tenemos conciencia, Claro. ¿no? Que debería de lacerar la conciencia de los tomadores de decisiones, de los políticos, y que debería de mover la toma de decisiones sobre políticas públicas que garanticen el acceso tanto físico como económico de los individuos para comer alimentos que no nada más satisfagan mi sensación de hambre, sino que aporten todos los nutrientes necesarios para el correcto desarrollo de los individuos, y que además no sean alimentos que no estén contaminados, que sean inocuos, que no ocasionen daño para el organismo. Lamentablemente, las asimetrías sociales, las desigualdades, las inequidades sociales, como han sido llamadas, nos permiten ver, como te decía yo, entre continentes hay una diferencia muy significativa, y la mayor magnitud del hambre y de la inseguridad alimentaria y nutricional afecta principalmente el continente africano, o los países latinoamericanos no se quedan atrás, dado que el hambre está muy asociada a la pobreza. Y cuando vemos los mapas de pobreza y el mapa del hambre, estas regiones están coloreadas o en amarillo o en rojo. Afecta en mayor o menor magnitud, pero está presente. Está presente en las grandes ciudades, en las zonas de la periferia de las ciudades, asociadas a un escaso poder adquisitivo, porque puede haber alimentos suficientes en un lugar determinado, pero la gente no tiene para comprarlos, ¿no? Ya sin entrar al tema de nutritivos y saludables. Claro, la primera pregunta es hambre. Es hambre y comida, ¿no? Principalmente. En el desarrollo comunitario tenemos una confusión, porque muchos pensamos desarrollo comunitario rural. Comunidades son rurales, pero lo puntualizas muy bien. Para nosotros, el término de comunidad no va solamente en personas,
en seres humanos, sino que también tenemos comunidades vegetales, tenemos comunidades animales y por supuesto las humanas, ¿no? Y mientras tengamos esa diversidad, nosotros tenemos un campo de exploración enorme, pero abundando en lo que son las comunidades humanas y esta forma de cómo agruparlas entre lo urbano y lo rural, pareciera que son problemas solamente de lo rural, ¿no? Pero lo puntualizas muy bien y decíamos, en lo urbano hay un sinfín de problemas que no son lo mismo, pero son iguales, ¿no? No son lo mismo, pero son iguales, ¿no? Es un juego de palabras que a mí me encanta y porque al final de cuentas tenemos que medir también estas formas de desnutrición, estas formas de carencia alimenticia, estas formas de deficiencia alimenticia y de no un acceso o un inadecuado o desprivilegiado acceso a los alimentos. El día de ayer analizábamos aquí si el estudiantado del Tecnológico Xochimilco sufre o no sufre por seguridad alimenticia en la escuela, ¿no? Y algunos traerán su lonche, algunos no, algunos tienen que andar buscando el tiempo para la comida. Todo eso juega un papel importante al momento de hablar de la alimentación, es decir, el simple hecho de meter comida a nuestra boca, masticarlo, convertirlo en bolo alimenticio y llevarlo al sistema. Ya después viene la nutrición. Platicando de esto, la siguiente tónica es seguridad alimentaria, urbana o rural. En todos los ámbitos. Como bien lo decías, y como lo mencionaba en la conceptualización de la seguridad alimentaria, es tener acceso en todo momento a alimentos en cantidad suficiente, que satisfaga las necesidades nutrimentales del organismo e inocuos. Pero acceso físico, económico y de manera permanente. Y cuando nosotros vemos, y voy a partir de lo global, las estadísticas de morbilidad y mortalidad, vemos un patrón dual de morbilidad y de mortalidad, representada con una mayor carga por las enfermedades crónico no transmisibles. Esto es, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, dislipidemias, que están asociadas, o que la obesidad y el sobrepeso son marcador de riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona con sobrepeso u obesidad tiene mayor posibilidad de padecer estos padecimientos que estamos mencionando, que son considerados como no transmisibles. Pero por el otro lado están los que no comen en cantidad suficiente. Los otros comen en cantidades más allá de sus necesidades, pero no con una alimentación de calidad, una alimentación que satisfaga sus requerimientos de nutrientes, sino que tiene un aporte calórico exagerado. Y por la otra parte están estas enfermedades carniciales o enfermedades transmisibles asociadas a la desnutrición y a la malnutrición. Una persona con malnutrición, y lo veíamos durante la pandemia por el COVID, si contraía COVID, tenía mayor posibilidad de morir porque sus mecanismos inmunológicos están disminuidos. Pero por la otra parte, las personas con sobrepeso y obesidad, y las estadísticas proporcionadas por las autoridades correspondientes, nos señalaban cómo las personas que más estaban muriendo por COVID eran personas con diabetes o con obesidad o con hipertensión arterial. Mayor vulnerabilidad a morir por COVID de las personas que padecen un déficit o un consumo insuficiente de alimentos. Pero por el otro, las personas que consumen o que tienen un consumo más allá de sus requerimientos calóricos en este caso. Sí, claro, es que coincidimos que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que yo tenga acceso a la alimentación, pero que esta alimentación me proporcione más grasas
Claro. más ácidos trans, más grasas Por trans. eso hablamos de seguridad alimentaria y nutricional. Y nutricional, claro. El apellido de nutricional, que proporciona todos los nutrientes que necesita el individuo, pero además inocuos. Sí, claro, sí, sí. Es que platicábamos, también tenemos la oportunidad de intercambiar algunos puntos de vista, pero son puntos de vista, ¿no? Al final de cuentas coinciden precisamente en eso, ¿no? No es lo mismo que yo hoy diga, me alcanza para comerme 3 tortas, ¿no? Sí. Y ayer, en un sentido figurativo, decíamos, oye, pero la torta es súper balanceada, porque trae su lechuga, trae su jitomate. Dependiendo de los componentes de la torta. Exactamente, ¿no? Pero esto es una broma, que debe de entenderse de esa forma, ¿no? Es más saludable el taco. Decíamos los tacos sudados. Pero esto no habla de una recomendación que estamos haciendo en este momento, ni mucho menos. Simplemente se trataba del análisis decíamos ayer, es más sano, y decíamos, no es más sano, es menos dañino, que son cosas distintas, porque al final de cuentas hace daño. Una elevada proporción de harinas, de almidones, ¿no? De grasas no saludables, etcétera, ¿no? O sea, no es lo mismo, veíamos un artículo que mencionaba que no era lo mismo hacer las fritangas con manteca animal, manteca de puerco, que con un aceite que ha sido derivado y ultraprocesado, ¿no? No es lo mismo. Y muchos le tenemos un miedo a las grasas naturales, ¿no? En este caso, mantecas naturales, pero incluso están las naturales de coco, ¿no? Por ejemplo, pero las que no son ultraprocesadas, por así decirlo, ¿no? Al final de cuentas es una grasa que nos va a ayudar para cocinar, para preparar los alimentos y demás. No quiere decir que no hagan daño, sí lo hacen, pero hacen menos daño que las otras. Y sobre todo, también hay que considerar algunas prácticas culinarias, ¿no? Por ejemplo, tú hablas del caso de las grasas, los aceites. Un aceite pues, se supone que es más saludable, pero dada nuestra cultura culinaria, las grasas son recalentadas y sometidas a temperaturas muy altas. Y aunque los aceites inicialmente sean más recomendados que las mantecas, o sea, las grasas sólidas, durante el proceso de recalentamiento y someterlos a temperaturas elevadas, hay una liberación, una producción, una transformación que sí te producen daño, ¿sí? Que son conocidos con el nombre de ácidos grasos trans, y que la industria alimentaria, en ese afán de mercadotecnia, deficientizar, pero de eficientar y de ganar dinero, ha sometido a muchas grasas, aceites, a un proceso de solidificación para darles mayor estabilidad y utilizarlos más en la industria de los alimentos con mayor cantidad de ácidos grasos trans, ¿no? Entonces el tema de la seguridad alimentaria es un tema muy complejo que tiene que ver con la accesibilidad a los alimentos, en lo cual, como ya hemos venido insistiendo, para que tengamos acceso a los alimentos debe de haber alimentos disponibles, ya sea que provengan de la producción local, regional, estatal, nacional o internacional, pero que los haya disponibles, que estén geográficamente accesibles, físicamente accesibles. Pero la otra cuestión es que la gente tenga el acceso económico a ellos, que es que tengan dinero suficiente para comprarlos. Y ahí es donde las mediciones de Coneval nos preocupan mucho, los resultados de las mediciones de Coneval, ¿no? Porque nos señalan que la pobreza extrema es persistente en México, y ellos le llaman la pobreza extrema a todas las personas cuando hay alimentos pero no tienen dinero para comprar los alimentos que conforman la canasta básica recomendable o la canasta alimentaria recomendable, que es lo mínimo a que se puede aspirar, ¿no? Entonces, a mí cuando me invitaron acá a venir al Tecnológico, que es una zona bellísima, yo vine de mil amores,
porque dije, me voy a nutrir con el ambiente, con el medio ambiente. Me voy a nutrir espiritualmente, respirando ese aire puro, alimentándome con esa vegetación. Pero también voy a ir a una de las zonas de mayor marginalidad de mi país, a una de las zonas con mayor pobreza, y que pensaríamos que si hay pobreza, la gente únicamente va a padecer hambre o desnutrición. Y anteriormente esto era válido porque cuando empezó a surgir o a crecer los problemas de la obesidad y las enfermedades crónicas, se presentaban los países de mayores ingresos, y en las familias de mayores ingresos de los países de mayores ingresos. En los últimos años hemos visto cómo esta carga del sobrepeso, obesidad y las enfermedades crónicas se ha trasladado hacia los países pobres y hacia las familias pobres de los países en vías de desarrollo o en desarrollo. Y cuando vemos las estadísticas, vemos que Veracruz ocupa la doble carga de estas enfermedades, porque además está en los primeros lugares a nivel nacional dentro de esta carga de las enfermedades, acompañado de Oaxaca y Chiapas. Y no es fortuito esto. Y tú decías hace un momento algo muy importante, que generalmente cuando hablamos de desarrollo comunitario, ubicamos el desarrollo comunitario como que en la comunidad marginada, como que en las comunidades pobres. Y el desarrollo comunitario habla de la intervención necesaria en todos los grupos poblacionales. Claro. No nada más en la comunidad rural, en la comunidad urbana, en la comunidad indígena. Se refiere a trabajar o a hacer intervenciones o hacer estudios en diferentes grupos de población, ya sea rural o urbano, ya sea local, regional o estatal, ya sea estatal o nacional, e incluso internacional, porque estamos hablando de grupos de población. Claro, fíjate que inherentemente cuando tocamos el tema económico nos tenemos que empezar a dividir, ¿no? Al menos en mi persona me pasa, ¿no? Yo te lo decía, yo no por adoptar un sistema económico, un sistema político administrativo, no me sirvo de decir capitalista, tampoco me sirvo de decir comunista, ni neoliberal, ni socialista. No, te decía yo, soy agnóstico, ¿no? Un sistema justo. Un sistema justo y balanceado.